Este video es presentado por el Sistema Ciencia Garza Educativa de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Para mayor información, visítanos en www.uaeh.edu.mx. Gracias por aprender. Buenos días, chicos. Vamos a iniciar nuestra sesión del día de hoy, nuestra asignatura español. Hoy vamos a trabajar con la segunda unidad. Continuamos con esta segunda unidad y vamos a estudiar el tema del texto. Como ustedes pueden observar, hoy vamos a ver el texto en cuanto a su definición y en cuanto a su estructura. Hoy vamos a estudiar eso. ¿Quién de ustedes ha producido un texto? Todos. Ok, vamos a definir texto, ¿de acuerdo? ¿Qué es un texto? ¿Cómo podríamos definir el término texto, desde luego entendido desde el enfoque de la lingüística? ¿Qué es un texto? Uno a la vez. ¿Qué es un texto? Si todos han producido un texto, ¿qué es un texto? ¿Qué utilizamos para producir un texto? Palabras. Ok. Ordenadas y coherentes. ¿Cómo ordenamos palabras? A través de unidades como los enunciados. Ok, muy bien. Vamos a ver si se parece lo que dicen a lo que los expertos dicen que es un texto. ¿Alguien me ayuda a leer, por favor? Uno, adelante. Es el conjunto de enunciados que comunica un mensaje coherente y ordenado. Es decir, es un todo comprensible y con una finalidad comunicativa específica en un contexto determinado. Ok. ¿Se parece a lo que acaban de decir? Sí. Son palabras, ok, que las vamos a integrar en enunciados. Esos enunciados por sí mismos van a tener un sentido comunicativo, es decir, van a tener un mensaje coherente. Además, esos enunciados nosotros los vamos a integrar de manera que en su conjunto nos generen un texto o una información comprensible que tiene una finalidad comunicativa específica. ¿Para qué podríamos producir nosotros textos? ¿Con qué finalidad comunicativa? Para expresarnos. Tú, por ejemplo, haces un texto para expresar tus ideas, tus sentimientos. Sí. ¿Qué texto elaboraríamos para expresar sentimientos? Una carta, un poema, ¿ok? Un verso, ok, muy bien. ¿Con qué otra finalidad construimos textos? Con una finalidad informativa. ¿Cuándo produces un texto informativo? Fuerte y claro. Como en notas, en investigaciones de campo. En investigaciones de campo, en notas de apuntes, lo que ustedes hacen en la escuela cotidianamente. ¿Qué otra finalidad podría tener un texto de los que nosotros producimos en nuestra vida diaria? Informativo. ¿A quién le informas? Un periódico. Ajá, ok, como las noticias, ok, las noticias también son textos, aunque su clasificación es muy específica, son textos periodísticos. La noticia es un texto periodístico, es objeto de estudio del siguiente curso. Muy bien, vamos a ver entonces que una vez que nosotros sabemos producir textos con una finalidad específica, nosotros vamos a utilizar la función de la lengua, que es un tema que ya estudiamos en la primera unidad. La función de la lengua, si ustedes recuerdan, tiene que ver con la intención. Si yo quiero comunicar un sentimiento, la función de la lengua va a ser expresiva. Expreso emociones, expreso sentimientos. Si yo voy a comunicar un reporte de una investigación de campo o de una investigación documental, mi intención es comunicar algo referente, algo que es verdadero, y es la función referencial la que yo voy a utilizar. ¿Conocen textos en los que se pretenda influir en el ánimo de ustedes? Sí. Por ejemplo, ¿Un chiste? un chiste, ¿ok? ¿Qué otro? ¿Fábulas? Una reflexión, una fábula, exacto. ¿A qué nos conduce la fábula? A una reflexión, a un aprendizaje. Un chiste, ¿cuál es la intención del chiste? De hacerte reír. Hacerte reír, divertirte, claro está. Ok, vamos a ver qué elementos debe contener o cuál debe ser la estructura de un texto. Esto ya lo hemos visto n cantidad de veces. Debe tener introducción, debe tener desarrollo y debe tener conclusión. Cualquier texto, cualquiera, debe tener esta estructura. Los expertos incluso ya lo han abreviado y dicen estructura IDC. I de introducción,
D de desarrollo y C de conclusión. Eso es lo que hacemos, introducir, desarrollar y concluir. Les digo a otros estudiantes a manera de broma, ¿no? Primero el abrazo y luego el beso, no al revés, porque no tiene el mismo efecto. Primero la introducción, luego el desarrollo y luego la conclusión. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? ¿Ok? ¿Qué otros elementos o qué estructura debemos cuidar en la realización o el diseño de un texto? Siguiente, por favor. Vamos a ver qué características debe tener mi texto, es decir, qué debo cuidar. Alguien ya lo había referido, debe tener como tema algo concreto, ¿no? Debe estar regido por un tema general, es decir, el tema que yo elijo para mi discurso debe verificarse en todo el contenido. Debo tener un título. ¿Qué finalidad tiene el título? ¿De saber de qué se está hablando? Claro, leemos los títulos de los documentos que nos llegan. Sí. A veces, ¿no? De repente uno les pregunta qué comprendieron de un tema y empiezan a divagar. ¿Qué dice el título? El título es la promesa de lo que tú vas a encontrar en el contenido del texto. Luego entonces es fundamental que cuando tú produzcas un texto definas un título preciso. Cuando leas un texto debes identificar el título en primer término para poder enlazar el contenido del texto. Debe tener párrafos de introducción, de desarrollo y de conclusión. Eso ya lo vimos. Ya vimos cuáles son las partes del párrafo, cómo es que vamos a ir construyendo un párrafo de introducción, uno de desarrollo y uno de conclusión para tener un texto. Alguien ya había referido también, debe tener coherencia. El primer párrafo debe tener una relación directa con los de contenido y debe tener una relación directa con la conclusión. No puedo introducir algo y concluir otra cosa distinta. Si yo hago mi investigación de campo, que era el ejemplo que ponía su compañera, mi investigación de campo se va a centrar en verificar de dónde proceden los puestos que están instalados en el tianguis de los martes. Y si yo concluyo que son más hombres que mujeres, obviamente ya no hay coherencia. ¿Me explico? Debe haber un orden, una unidad en todos los elementos del texto. Por eso a veces se nos dificulta tanto escribir. Y por último debemos tener bien claro qué función de la lengua estamos empleando. Si estoy haciendo mi carta de amor o mi poema, la función de la lengua es emotiva, ya habíamos dicho. Si mi reporte de lectura o mi reporte de investigación es un texto que voy a producir, la función de la lengua fundamentalmente debe ser referencial. Si yo voy a producir un texto con intención de influir en el ánimo de los demás, que los quiero hacer reflexionar, reír, llorar, etc., es una función apelativa o conativa. Yo debo tener bien claro qué pretendo lograr en las personas que van a leer mi texto para poder definir cuál es la función de la lengua que voy a utilizar. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Sí. ¿Ya podemos producir un texto? Sí. Eso es todo, muy bien. Bueno, el objetivo obviamente de esta sesión es que ustedes produzcan textos, que se habiliten en esa habilidad lingüística de la comunicación escrita. Obviamente está incluyendo ya a una de las competencias fundamentales que es la comunicación, que nosotros logremos comunicar lo que pensamos, los resultados de lo que obtuvimos, lo que analizan otros, etcétera, a través de un texto coherente. Van a producir todos un texto en esta sesión. Este texto es algo muy sencillo. Van a producir una fábula. Ya está propuesto el título y ya están propuestos los enunciados con los que van a conformar el texto. Aquí están las indicaciones. Lo que quiero clarificar desde este momento es que este texto puede enriquecerse con todo lo que ya estudiamos en las sesiones anteriores, las funciones gramaticales de las palabras. Es decir, ustedes pueden fortalecer esto con artículos, pronombres, adverbios, preposiciones, conjunciones, etcétera, de manera que consigamos unidad y coherencia. ¿Sale? ¿Listos todos? Vamos a trabajar esto en binas. ¿Sale? Entonces les voy a pasar su material. Uno para ustedes dos, otro para ustedes. Aquí yo creo que sí alcanza uno para ti. Y vamos a empezar a producir estas actividades. ¿De acuerdo? Aquí unos 3 para ustedes. ¿Terminamos ya? Sí. Ok. ¿Quién quiere compartir su trabajo? Todos los demás atentos. Va a compartir su compañero. Los demás atentos, vamos a verificar si tiene introducción, desarrollo y conclusión. ¿De acuerdo? Adelante.
El zorro y las uvas. Había una vez un zorro que era pobre. Un día mientras caminaba sintió hambre y a lo lejos observó un sembradío de uvas. El zorro, muy astuto, se acercó sigilosamente a unos racimos de uvas que colgaban de una parra. Intentó agarrarlos, cuando de repente se cayó sin conseguir unos racimos. El zorro, enojado, se alejaba del lugar mientras iba diciendo: aún están verdes, mejor no. Algunas personas hacen lo mismo, no se sienten capaces de alcanzar sus objetivos, poniéndose a sí mismos barreras y buscar alguna excusa. Ok. ¿Identificamos introducción? Sí. ¿Dónde estuvo la introducción? Cuando mencionó que era pobre y que además tenía hambre. Ok. Después el desarrollo. Que vio a lo lejos unos racimos. Que vio a lo lejos los racimos. ¿Qué más? Se acercó. Se acercó. Se cayó. Ok. Y conclusión. No los consiguió. No los pudo conseguir. Ok. Y entonces concluyó excusándose. Además estaban verdes. Además ni los querían, ¿no? Ok. ¿Quién más comparte su trabajo? Yo. Aquí. Adelante. Itzel. El zorro y las uvas. Había una vez un zorro que caminaba por el bosque. Sintió tanta hambre que se acercó hasta unos racimos de uva que colgaban de una parra. Desesperado y hambriento quiso agarrar los racimos, pero al no tener éxito se excusó a sí mismo diciendo que aún estaban verdes. Triste y decepcionado se alejó del lugar. Algunos hombres hacen lo mismo y al ver que no pueden llevar a cabo terminar en buen término sus asuntos y al darse cuenta que son incapaces de conseguir lo que desean, acusan del fracaso a las circunstancias y se dan por vencidos. Ok. ¿Tiene introducción? Sí. ¿Desarrollo? Conclusión. Es correcto el texto. ¿Observaron algunos elementos que no estuvieron correctos? Repite palabras, por ejemplo. El zorro, muchas veces, ¿ah? Muchas veces el zorro, ok. Ahí hay que fortalecer con el uso de pronombres, ¿de acuerdo? Concluimos. ¿Quién más era el que iba a leer? Adelante. En una ocasión, un zorro sintió hambre. A lo lejos vio y se acercó hasta unos racimos de uva, los cuales colgaban de una parra. Quiso agarrar los racimos y no consiguió cogerlos. Él se alejó. Por no poder agarrarlos, se alejó del lugar. Entre su mente decía una y otra vez: todavía están verdes. Nosotros los hombres hacemos lo mismo. No podemos llevar a un buen término nuestros asuntos, además de que nos sentimos incapaces y acusamos del fracaso a las circunstancias. Ok, muy bien. ¿Tiene introducción? Sí. Desarrollo, conclusión. Son textos muy breves, obviamente sí los tiene. ¿Qué observamos en el trabajo de su compañero? ¿Repite palabras? No tanto. Sí. ¿No tanto? Sí, no está poniendo atención. Por ejemplo, Pero hace repetición de la misma. de lo mismo, ¿ok? Estamos repitiendo palabras. Eso es un indicador de que necesitamos ampliar nuestro vocabulario. Este es un texto muy pequeño. Fueron solamente 12 oraciones con las que ustedes construyeron un texto coherente. Les vamos a dejar tarea para seguirnos habilitando en esto. El texto que van ustedes a construir se llama, ¿has oído hablar del grupo Humboldt? Este es un grupo de salvamento. Este ejercicio tiene 30 enunciados, más del doble de los que ya trabajaron ahorita. Necesitamos ir integrando. Cuidar sobre todo que tenga un título prometedor en cuanto al contenido, que tenga coherencia y desde luego que haya introducción, desarrollo y conclusión. ¿Sale? Con esto concluimos el día de hoy. Les paso las hojas para la tarea y nos vemos en la siguiente clase. Muchas gracias por su atención.